En mi homenaje a las madres, no voy a seguir con lo que empecé el domingo pasado. Espero terminarlo. Hay una historia de dos mujeres que ejercían la prostitución en esos años. Y ambas tuvieron un hijo, como por 2 días de diferencia, compartían un cuarto. Y una de las mujeres se dio cuenta al amanecer que su pequeño bebé, que había nacido recién o poco, estaba muerto. Y entonces si hay algún creyente que no sabe esta historia, lo voy a colgar de alguna parte. Uno de los castigos de mi madre era ahorcarme. Y mis hermanos mayores decían, sí, mamá, ahora se lo merece. Le hacían barra ahí mi mamá. Y yo le creía, ¿no? No, ella lo hacía. Y después se reía, claro. Pero como medio en broma. No, no podía más. A su hijo. Bueno, estas dos mujeres, el hijo de una de ellas amaneció muerto. Entonces fue y robó el hijo de su amiga. Ya conoce la historia. Si alguien todavía no la conoce, ya le bajé un punto. Y entonces, cuando la otra mujer se dio cuenta, la madre del niño vivo, se pusieron a discutir, llegaron al rey, el rey, el que dirimía todo, escuchó a una, escuchó a la otra. Una dice que es tu hijo, sí, es mi hijo, ella es mi hija. La otra no, es mi hijo, el muerto de ella, y ahí estaban discutiendo. Hasta que el rey dijo, bueno, tráiganme una espada. ¿Ahora se acordaron algunos? Porque si no, ya le pongo un 5, ya le he bajado 2 puntos. Si no se acuerda quién es. Entonces, el rey dijo, traigan una espada. Y trajeron una espada. Muy bien, dijo, pongan al niño ahí. Mandó uno, córtelo por la mitad. Y le da la mitad a uno, o sea, a una y la otra mitad a la otra. Entonces ambas tocan. Pero una de ellas, y esto es lo que me llamó la atención, dice que sus entrañas se conmovieron. Otra versión dice se conmovió profundamente. Sus entrañas se conmovió tanto, profundamente se conmovió, que ella dijo, no, 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 no haga eso, déselo a ella. Pero ella es la madre verdadera. Déselo a ella. Y la otra mujer dijo, no, estoy de acuerdo, partámoslo por la mitad. La mitad para ella y la otra mitad para mí. ¿Qué dijo el rey? El rey dijo, muy bien, el niño le pertenece a ella, a la que se había conmovido. ¿Dónde está esa historia? No la inventé. No, yo soy bueno para inventar historias. Miles de veces me dicen que escriba, pero no quiero. Y entonces, con lujo de detalle, podría contarle más historias, pero esa historia se la he resumido. Está en el primer libro de Reyes. Es la historia del hombre más sabio que haya existido en el mundo. ¿Quién es? Salomón. Salomón. ¿Y por qué está esa historia ahí? Media cruda, ¿verdad? O horripilante, dirán algunos. ¿Cómo es posible que el rey? Bueno, ese hombre llegó a ser el hombre más sabio porque Dios lo llenó de sabiduría. Y ese hombre, esa historia está escrita, allí quedó registrada, es el primer acontecimiento donde él muestra o demuestra su sabiduría. Y se reconoció, él escribió
mucho, hizo muchos estudios, estudió las flores, estudió de todo, de todo, de todo. No todo está escrito, excepto los libros de Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, que serían de él, el rey Salomón. Léalo después en el libro de Reyes. Entonces mi homenaje a las madres tiene que ver con una madre que se conmueve. No quiere decir que los padres seamos fríos, aparentamos serlo, porque nos enseñaron así. Si yo me caía y voy con la pierna, los hombres no lloran, así cállate. ¿Ah? No lloran los hombres. ¿Lloran los hombres? Sí. ¿Se enternecen los hombres? Sí. ¿Se conmueven los hombres? Sí, por supuesto que sí. Pareciera que fueran más duros. En mi hogar había, y termino con esto, que decía, por años yo lo leí cuando aprendí a leer. No entendí algunas cosas. Amor de madre, abismo sin medida. ¿Lo conocen? Por años estuvo en mi casa. Amor de madre, abismo sin medida. Así que nuestro homenaje a las madres y especialmente a las que están aquí. Por supuesto que sí. Vamos a leer Lucas. Empecé un estudio sobre Lucas. Dejé a Marco un poquito de lado nomás. Y Lucas 10 y 25 creo, porque ahí el Señor empieza a contar una serie de 10 parábolas que están solamente en el Evangelio de Lucas, no están en otro Evangelio. En Lucas capítulo 10. La primera parábola que él cuenta en el libro o Evangelio según Lucas, en el capítulo 10, es la conocida parábola llamada el buen samaritano. ¿Debe llamarse así? Pregunto, ¿debe llamarse así? No, según yo, no, no. Esta es la parábola del prójimo, más que la del buen samaritano. Eso es lo que alcancé a decir. ¿Qué dice la historia? Leo rápidamente, versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, al Señor, un intérprete de la ley era un abogado, un defensor de la ley de Dios, un conocedor, un profesor de, alguien dijo que era como un profesor de religión, otro dijo que, en fin, bueno, maestro, dijo al Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa es la pregunta. Y el Señor responde, como dije, con otra pregunta. ¿Se acuerda que le conté la historia de un escritor, novelista judío, reconocido, que está en una entrevista y el entrevistador le dice, dígame, ¿por qué los judíos responden una pregunta con otra pregunta? ¿Y por qué no? Le dijo él. ¿Verdad? Bueno, el Señor, aquí hay pura pregunta, entre paréntesis. En este diálogo entre ellos dos casi hay solamente preguntas. Y esta es la primera. Ahora, ¿este hombre sabe? Sí sabe. ¿Por qué hace la pregunta? Porque quiere probar al Señor. Algunos dan un significado como que este hombre tiene malas intenciones. Otros que he leído también me agradan. No he escuchado nunca eso, lo he leído antes. Hace unos años lo leí y me parece que el hombre en realidad siendo un defensor de la ley de Dios, como deberíamos ser todos los creyentes en Cristo, defender la ley de Dios, defender la palabra de Dios como único libro revelado por Dios para los seres humanos. Y debiéramos ser grandes defensores de la verdad de Dios. Pero para eso hay que leerla y estudiarla y conocerla. Y entonces este hombre
ante la, ante la tremenda, por así decirlo, prestigio que ha estado ganando este nuevo maestro, se llama Jesús, es de Nazaret, y cada vez gana más adeptos, cada vez hay más gente que le sigue, cada vez hay más gente que escucha su mensaje, que escucha su enseñanza. La pregunta ¿es un hombre de Dios o es falso? ¿Es un Mesías verdadero o es un falso Mesías? Lo que él está enseñando, lo que él enseña es palabra de Dios, se ajusta a la ley de Dios. La única manera es probarlo. Como alguien dijo, que bueno que tengamos un Mesías que fue probado en todo, como él dijo, como dice la Escritura, fue probado en todo. Desde los inicios es llevado por el Espíritu de Dios al desierto, después de ser bautizado por Juan el Bautista, y allá en medio del desierto, Satanás, al tener hambre, él pasa 40 días que no come, y ahí dice Satanás, y aparece él y le dice, eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, ¿por qué estás sufriendo? ¿No es esa la tentación a menudo? Si eres hija de Dios, ¿por qué sufres? Si soy hijo de Dios, ¿por qué? Porque Dios permite que esté sufriendo de esta manera, que no lo soporto, dice el creyente. Esa fue la tentación. ¿Tienes hambre? Bueno, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cómo vas a pasar hambre si eres hijo de Dios? Y si eres hijo de Dios, eres Dios. Entonces tienes poder. ¿No puede el hijo de Dios pasar hambre? ¿Quién dijo eso? Satanás. Satanás. Sí, los hijos de Dios pasan hambre. Los hijos de Dios mueren. Los hijos de Dios se enferman. Los hijos de Dios sufren. Los hijos de Dios lloran. Los hijos de Dios sufren pérdidas grandes y muchas veces no son capaces de soportarlo. ¿Por qué? Porque somos tan humanos como todos los seres humanos. ¿Cuál es la diferencia? Que la presencia de Dios y la fortaleza de Dios siempre está con nosotros, pero tenemos que agarrarnos. Eso es más fácil de entender, sujetarnos fuertemente de Él. Él le dijo que entonces el Señor responde con otra pregunta. Muy bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Deben haber cientos de personas escuchando tal vez. ¿Qué debo hacer? Y el Señor responde con otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La respuesta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ese cómo lee, dije yo, podría significar cómo lo interpretas tú. ¿Cómo lo interpretas? Bueno, muchos de ustedes no vinieron el domingo pasado, ¿ah? Entre paréntesis, pasé lista, así que no le vi. Yo creo que fueron a votar, a lo mejor. Yo fui a votar como a las 4 de la tarde. Cero problema. Pero no importa. Lo importante es que esté aquí hoy y escuche la palabra del Señor. Y el Señor, ¿qué está escrito en la ley? Dijo el Señor, ¿cómo lees? ¿Cómo lo interpretas? ¿Este hombre sabe la ley de Dios? Sí, es maestro. Es un doctor de la ley, es un abogado, defensor de la ley. Es un hombre que la conoce muy bien. ¿Qué está escrito en la ley? Le dice el Señor. ¿Cómo la interpreta? Y él responde y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Son citas de Deuteronomio, 2 citas de Deuteronomio, y la que sigue es una cita en Levítico. ¿Conoce la ley de Dios? Sí. Está citando Deuteronomio, está citando Levítico, está citando la palabra de Dios. Amarás a tu prójimo y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, le dijo el Señor, un 7. Nota máxima. Bien has respondido. Sí, hay personas, hay creyentes tal vez, que son capaces de responder la palabra de Dios de memoria a lo mejor.
mi esposa, amada esposa, tomo otra costumbre ahora. Pero está muy bien. Aparece en mi pieza de estudio, tercer piso, la mansarda, y yo estoy estudiando y llega ella calladita. Qué linda la música que pone. Sí, yo pongo música especial, siempre leo y estudio con música suave. ¿Vienes a algo especial? No, vengo aquí a sentarme contigo, a acompañarte y voy a leer aquí. Aquí está más agradable. Así que ahora ya no la puedo sacar de mi pieza de estudio. Le saqué foto el otro día y se la mandé a la familia, a mis hijos, a mis nietos. Tengo nueva compañero de estudio, compañera de estudio. Es bien bonita mi compañera de estudio, así que estoy feliz. ¿Cómo lees? ¿Qué sabe de la palabra de Dios? Pero no es eso lo que el Señor. Mire, la pregunta del Señor es, mire lo que dice el Señor. No es una pregunta ahora, sino que le dice, perfecto, perfecto. Es cierto, es así. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Son dos mandamientos. Los dos mandamientos tienen que ver con amar. Aquí hay dos verbos que son, alguien le llamó, este es como un verbo líder, pero aquí hay dos verbos que llenan la historia esta. ¿Sabe cuáles son los dos? El verbo hacer y el verbo amar. Hacer y amar. No se olvide de estos verbos. La pregunta del hombre es, ¿qué debo hacer? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dice la Escritura? Y él responde. Y el versículo 28, el Señor, ¿qué es lo que dije? Muy bien. Excelente respuesta. Haz esto. Ahí está el verbo. Hazlo. Y vivirás. Porque si no haces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve llenarse la cabeza de libros? ¿Qué sentido tiene llenarse de conocimiento y aparentar que sabe más que los demás? No voy a citar lo que dijo alguien de mí hace años respecto al conocimiento. A mí no me importa lo que digan, para nada. Mi señora le pregunto, ¿qué estás leyendo? Está con un lápiz subraya. Apocalipsis, me dijo. Digo yo, ¿dónde estás? ¿Estás en el cielo? ¿Estás ante el trono? ¿Estás rodeado? Sí, me dice. Ok, perfecto. Y yo digo, lo importante, cariño, es que trates de retener lo que estás leyendo. Más que leer, 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 trata de retener. Dale otra pasada y otra pasada. Y entonces, aquí está el Señor. ¿Qué dice el Señor? Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces hazlo. Hermano, ¿de qué sirve conocer toda la Escritura si no la practicas, si no la vives? Vivirla en el hogar, en el vecindario. Si el Señor dijo que los maridos deben amar a sus esposas, ¿realmente la amas? Sí. Como cuando le pregunta, cuando la señora le dice, ¿me amas? Sí, le dice él, te amo, pero no me lo dice. Pero te lo dije hace 10 años atrás, ante el registro civil y ante la
¿Usted conoce a su esposa? Sí, llevamos varios años, nos acostamos juntos, comemos juntos. ¿La conoces? Sí, ¿la conoces? Mujeres, ¿conocéis a vuestros maridos? Sí, es bien idiota el pobrecito, pero no sé, ya no se le va a pasar, pero lo amo igual. Bueno, en lo que el Señor está diciendo, si conoce los mandamientos de Dios, ponlo en práctica, obedécelo. Haz tú lo mismo, hazlo. O como dice aquí, haz esto y vivirás. Hazlo, hazlo, hazlo. No. Y entonces aquí viene algo interesante. Me quedan 10 minutos más el IVA y el IPC y todas las cosas. Un poquito más. Entonces el versículo 29 dice, pero él, el doctor de la ley, dijo, queriendo justificarse a sí mismo, o sea, como dijo un escritor, este hombre acaba de darse cuenta que está perdiendo la discusión. No puede convencerlo, o sea, no puede ganarle, no puede... Algo pasó, queda desarmado. No puede discutir con él, pareciera. Él no se esperaba esa respuesta. Y para nada, para nada. Pero él, por eso que dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Hicieron la tarea los que vinieron el domingo pasado? ¿Cuál era la tarea? ¿Mm? Ni siquiera nadie se acuerda. Pobrecito. Quiere decir que ya como maestro, enseñador, hermano que puede aportar algo, entonces ya no sirvo para nada, me quedo en casa. ¿Cuál era la tarea? Averigua quién es tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Porque el texto en el Levítico dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el hombre entonces pregunta al Señor, ¿y quién es mi prójimo? La ley de Dios, el judío creía que el prójimo era su vecino, era su hermano de la nacionalidad judía, etcétera. Ese era su prójimo. ¿Quién es su prójimo? Hermano, ¿quién es nuestro prójimo? Es cierto, me están haciendo así. ¿Qué significa eso? ¿Significa que se está emborrachando? No. ¿Y quién es mi prójimo? Buena pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Porque el texto de Levítico dice, amarás a Dios por un lado y por otro lado, y amarás a tu prójimo. El gran déficit que tiene la sociedad, que tenemos nosotros y aún las iglesias. Me cansé de escuchar hace años atrás a alguien pararse y decir, aquí no hay amor. No te pregunte eso y no digas jamás eso. Pregunta más bien, ¿yo amo? ¿Yo practico el amor? Bueno, con mi esposa y mis hijos. Pero eso dice la Escritura. Y entonces, oh, oh, ¿quién es mi prójimo? ¿Responde el Señor? Y aquí responde con la parábola que se ha llamado del buen samaritano. ¿Qué es lo que está respondiendo el Señor? ¿Qué tiene que ver el samaritano aquí? ¿Por qué le pusieron el buen samaritano? Por lo que hizo un caballero, que era de Samaria. Perfecto. Pero ¿qué es lo que el Señor está respondiendo? Está respondiendo una pregunta, pero ahora no con otra pregunta, sino con una historia creada por él.
porque el Señor enseñó muchísimas veces con historias, historias tan simples, historias tan vívidas, historias que nos ocurren todos los días. Lo que pasa es que pasamos de largo. Yo le dije que puedo recordar historias. ¿Conoció el OK? Eso para los viejos, como más viejos que yo. Era una revista de alguna página. La esas son viejas, no, no son viejas, pero lo conocieron el OK, ¿o no? ¿Sí? ¿No? Era una revista de varias páginas. Una revista que también mi mamá la compraba y la leía, como dije yo, lectora. ¿Por qué me gustaba el OK a mí? No sé si tendría 4 años, 5 años, pero yo no sabía leer. No sé si estaba yendo al colegio. Entonces, ¿por qué me gustaba el OK? Porque en la página, última página, aparecía una historieta cortita. No toda la página, sino que una historieta ¿de quién? De Condorito. Y ahí conocí a Condorito. Y yo le decía a mi mamá, mamá, léeme. Yo esperaba el OK, pero por el Condorito. El chiste de Condorito. Y entonces, mamá, 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 el Condorito. Y sí, mi mamá me empezaba a contar, a leer la historia, y yo me reía con unas ganas. Un día le dije, mamá, aquí está el OK, léeme el Condorito. No. ¿Pero por qué no, mamá? Usted sabe que las lágrimas sacuden el corazón de cualquiera. ¿Pero por qué no? Porque tienes que leerla tú. Pero mamá, no sé leer. No me acuerdo yo si discutí con ella o no. Pero no he ido ni siquiera a la escuela, no sé leer, apenas tengo tantos años. Aprende. Ah, aprende. Aprende a leer. Ella fue mi profesora de aritmética, de matemáticas. Me enseñó las operaciones aritméticas antes de ir al colegio con poroto. Con poroto. Aquí tiene 10 porotos. ¿Sí? En la mesa, los dos. Le saco 5. ¿Cuánto quedan? 5. Muy bien. Aquí hay poroto. Le agrego 20 porotos. ¿Cuánto hay ahora? Y así. Hasta que nunca más me gustaron los porotos. Aprende a leerme. Y me puse a aprender a leer. Y aprendí a leer. Y ahora yo leía el Condorito. Madre, ¿sí? ¿Quién es mi prójimo? ¿Ya sabe quién es su prójimo? Porque dice, amarás a tu prójimo. ¿A quién va a amar? Bueno, a mi papá, pues, a mi mamá, a mis hijos, a mi vecino de aquel, pero el de allá es complicado el caballero. Vive en la casa tanto, en la 9, ahí vivo yo. ¿Quién es mi prójimo? El judío creía que el prójimo era su familiar, el más cercano. Entonces el Señor contó la historia de un hombre que desciende de Jerusalén a Jericó. Cada vez que una persona salía de Jerusalén, descendía porque Jerusalén estaba más o menos a 1000, no, como a 700 kilómetros sobre el nivel del mar. Y Jericó como a 300 o 400 kilómetros bajo el nivel del mar. Metros bajo el nivel del mar. En realidad, entre Jerusalén y Jericó había más o menos 1100 metros. Por eso se hablaba de bajar. Por eso se hablaba de subir. Subamos a Jerusalén. ¿Salmos? ¿Hay algunos salmos? Subamos. Subamos. ¿Por qué? Porque Jerusalén quedaba a 1100 metros sobre el nivel del mar. Así que aquí desciende un hombre. Voy a ir rápido, porque no quiero el próximo domingo estar aquí otra vez con esta. Y entonces, ¿qué pasó? El hombre fue asaltado. Qué raro que hayan asaltos, ¿verdad?
Le pegaron tanto que lo dejaron medio muerto, le robaron todo, lo dejaron sin ropa, tirado, medio muerto, es decir, en un par de horas más está muerto, iban a venir los buitres, etcétera. Dicen que ese lugar estaba lleno de asaltantes. Aquí no asaltan, menos mal, ¿verdad? Todos los días no veo noticias por eso. Me aburrieron. Asalto en la calle tanto. Mataron a tal persona. Que mataron? Un jovencito mató el otro día, de 14 años. Porque está discutiendo una pareja de matrimonio, qué sé yo, y entra, sale a buscar un cuchillo, va a buscar un cuchillo, sale y mató al hombre. ¿Puede ser posible eso? Sí, ahora sí. Pero aquí pasó eso. Quedó medio muerto. Y qué buena suerte, diría alguien. Lo mejor que pudo haber pasado. Un sacerdote justo viene también descendiendo de Jerusalén. Quizá de ir para otro lado porque los sacerdotes solamente estaban en Jerusalén cuando les tocaba el oficio, como el caso más claro que tenemos, el de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, porque ellos vivían en la montaña, no vivían en Jerusalén. Iban a Jerusalén cuando Zacarías, cuando le tocaba oficiar como sacerdote. Y aquí va el sacerdote, a lo mejor va para su casa y ve, allá está Marco atrás. Sí. Y lo ve de lejos. ¿Y sabe lo que hizo? Cruzó la calle y se fue por otro lado. Se esperaba que el sacerdote, que sería el hombre más piadoso, el sacerdote de Israel, por favor no se confunda, haría algo por este. Pasó de largo. Qué pena. Pero luego pasa un levita, también trabajador de la tribu de Leví, que se dedicaban 100% al trabajo en el templo, igual que el sacerdote, de la misma tribu, pero no de la misma familia. Los sacerdotes eran descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, sería. Bueno, sigamos. El levita llegó cerca y pasó de largo. Lo vio, pero cerró sus ojos. ¿Qué más cerró? Su corazón. Cero clemencia. Cero. ¿Alguna vez usted ha visto en la calle a alguien que está sufriendo? Pero usted prefiere cerrar los ojos. La verdad que voy muy apurado. Otros lo harán. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Pasó de largo. Pero finalmente un samaritano pasó por ahí. ¿Por qué un samaritano está en esta historia? Van camino a Samaria para pasar por ahí. A lo mejor ya es camino de Samaria. ¿Por qué un samaritano? Porque eran odiados por los judíos. Odiados los samaritanos. Pero este samaritano lo vio, tuvo misericordia de él, se conmovió y va, tiene una cabalgadura, saca aceite y saca vino. El vino lo usa para desinfectar la herida y después suaviza la herida con aceite. Lo pone sobre su burro, sobre su cabalgadura y se lo lleva a una posada, a un mínimo hotel, qué sé yo, y allí le dice, atiéndanlo, cuando yo regrese le voy a pagar todo lo que gaste de más. Y se fue. Entonces ahora el Señor pregunta, y termino creo, ¿verdad? Versículo 36. Esta es la pregunta de Cristo. ¿Quién pues de estos tres, el sacerdote, el levita, el samaritano, quién de estos tres fue, dice aquí, versículo 36, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Qué dijo el 37 el escriba? No dijo el samaritano. ¿Qué dijo? El que usó de misericordia con él. ¿Cierto? Cierto. Entonces,
¿Con quién vas a usar misericordia? ¿Con tu familia? Está bien. ¿Con tu vecino? Está bien. ¿Y con ese un poco desconocido, un poquito andrajoso que pasa por ahí con él? Sí, algunos me dicen que sí. Algunos dirían, es que no me quiero meter en problemas. No quiero hablar de mi madre, pero eso fue una de las cosas que aprendí. Su corazón. Él dijo, el hombre respondió, el que usó de misericordia con él. Ah, buena respuesta. ¿Qué dijo el Señor? Bueno, ve y haz, ahí está el verbo hacer, haz tú lo mismo. Hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo frente a la necesidad de algunos? Sean conocidos o desconocidos. Conocidos o desconocidos. Uno dice, claro, yo quiero ayudar al conocido porque sé su problema, todo eso, pero de repente no habrá un desconocido que necesite, alguien que está tirado, alguien que está enfermo, va a hacer algo por él o por ella. Bueno, de eso se trata. Esta es la primera parábola, como dije, de 10, que solamente Lucas la relató, solamente él. Se llamó del buen samaritano, más conocida así, pero es del prójimo. Preguntémonos, ¿a quién voy a ayudar? ¿A quién voy a ayudar? ¿Voy a prestarle ayuda a quién? Debo terminar, ¿no es cierto? Porque tengo tantas historias, pero las dejaré para otra oportunidad. Muy bien. Me habría encantado haber hurgado más en esta parábola. Me pareció preciosísima como toda la palabra del Señor, pero vamos a terminar. Si alguien quiere